Pero antes de orar quiero hacerle una pregunta. Quiero que me motive a predicar lo que ya el Señor me dijo que predicara. Si fue de Dios, es que usted está preparado. Yo sé que viene de Dios, pero ahora yo quiero que usted me motive a predicar este mensaje con esta pregunta. Quiero que levante su mano todo aquel que está pasando por una prueba, sin importar el tamaño de la prueba. Wow. Fácil, el 95% de la iglesia. Qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que Dios está en medio nuestro. Pero esas pruebas necesitamos enfrentarlas con sabiduría. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que quizás no quiso levantar la mano por vergüenza. Porque por ahí se dice que cuando uno tiene muchas pruebas es porque está en pecado. Y sí, puede ser alguna razón, alguna persona, pero no siempre las pruebas vienen por el pecado. Así que levante sus manos y vamos a orar para que Dios nos hable en esta tarde, y cuando salgamos de este lugar, salgamos transformados, renovados y restaurados en el Señor. Así que Padre de la gloria, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque tú eres grande, Señor. Gracias, Señor, porque hasta este día nos has ayudado, Señor. Es una bendición, es una victoria, Señor, poder estar en tu casa, Señor, y a pesar de las pruebas, de la lucha, Señor, seguimos adorando tu nombre, Señor. Seguimos permaneciendo, Señor, confiando en ti, Padre de la gloria, Señor. Tú eres el que nos da las fuerzas para salir adelante, Señor. Tú eres, Padre Santo, el que nos guía, Señor, el que va delante de nosotros, Señor, el que pelea por nosotros nuestra batalla, nuestra lucha, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tu presencia está en este lugar, Señor, y te pido, Señor, una vez más que tu presencia, Señor, llene este lugar ahora más, Señor. Derrámate, Espíritu Santo, empieza a hablarnos. Espíritu Santo, derrámate. Mira los corazones que han llegado a este lugar cansados, quizás sin ninguna esperanza, Señor. En esta tarde, Padre Santo, permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda fluir, Señor, con paz, con libertad, Señor. Y en el nombre de Jesús cancelamos todo espíritu contrario a tu voluntad, Señor. Toda distracción le echamos fuera, Señor. Toda incredulidad, Señor, le echamos fuera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar, Espíritu Santo. Que esos dones que has derramado en tu iglesia empiecen a funcionar ahora mismo. Esos dones empiecen a funcionar ahora mismo. Espíritu Santo de Dios, tú estás con nosotros. Espíritu Santo de Dios, enamóranos más de ti en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Abra su Biblia en el libro de Santiago, hermano, y no pierda el gozo. No perdamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted busca Hebreos primero, va a llegar más rápido a Santiago. Santiago es un libro muy pequeño, pero si va a Hebreos lo va a encontrar rápido, y luego de Hebreos viene el libro de Santiago. Vamos a leer 3 versículos ahí en el capítulo 1. Le invito a que lea todo el capítulo esta semana en su casa y medite en cada uno de los versículos. Yo solamente voy a tomar algunos en esta tarde, pero dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Que el Señor sea bendiciendo su palabra y que Él derrame sabiduría y revelación a su iglesia. Puede tomar su asiento. Dios le bendiga. Así que enfrentemos las pruebas con sabiduría. Muchas veces pasamos por diversas pruebas, diferentes situaciones. De repente vemos montañas delante de nosotros. De repente vemos una pared sólida que no la podemos atravesar y decimos: ¿y ahora qué hacemos?
Pero cuando nosotros acudimos a la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios no es igual que la sabiduría del mundo. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, nosotros estamos poniendo toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no tiene que ver con los años que tenemos en la iglesia. La sabiduría de Dios tiene que ver cuánto estoy obedeciendo a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante empezar definiendo lo que es una prueba. ¿Alguna vez se puso a pensar por qué las pruebas? Y para ello consideremos la siguiente definición. Una prueba es una oportunidad que reta al cristiano para demostrar su potencial y su madurez. No es coincidencia que antes de empezar la predicación hicimos una especie de graduación. Hermanos que por 4 años se habían estado preparando para ahora adquirir un certificado de 4 años de una teología. Y cuando venía llegando para acá, Madison corrió y quería saludarme. Ya Madison tiene 4 años, ¿no? 3, aún 3. Entonces las matemáticas me fallan un poco. Madison llegó al instituto siendo una bebita que la llevaban los abuelos en su carro todavía, en su carro de bebé. Pero algo que me sorprendió, y yo siempre jugaba en la clase y les decía, miren, acá tengo el estudiante más bien comportado de toda la clase. Esa Madison, a diferencia de muchos niños, llegaba a la clase y se me quedaba viendo. Y no hacía ruido, absolutamente nada. Entonces daba gusto que ella estuviera ahí. Y yo me movía para un lado y la miradita de Madison desde pequeñita iba siguiéndome la clase. Y ahora me gozo que los hermanos Alex y Annie hayan terminado. Si yo les preguntase a ellos, ¿tuvieron luchas, tuvieron pruebas para culminar estos 4 años? Estoy seguro que sí. Y así cada uno de los estudiantes tuvieron muchos problemas, muchas dificultades. Yo mis 4 años que estudié, el segundo año pensé que no iba a llegar al tercero. Problemas económicos, luchas y pruebas. Y decía, Señor, ¿cómo voy a hacer para terminar estos 4 años? Pero pude perseverar. Todo aquel que llega a graduarse es porque perseveró. Y entonces nosotros cuando vienen las pruebas, nosotros no perseveramos. Aquí hubiera cientos de personas. Ya estuviéramos luchando por hacer un lugar para 500,000 personas, pero no han perseverado. Hay personas que pudiendo estar hoy en este día no están porque no han perseverado. Porque las pruebas nos intentan sacar de la voluntad de Dios. Entonces nosotros cuando nos graduamos nos dimos cuenta que esas pruebas que pasamos en 4 años del instituto, los estudiantes pasan diversas pruebas. Pruebas personales, pruebas en la familia, y aparte nosotros les hacemos exámenes al final de cada clase. Y cada uno de ellos, yo siempre les digo en la clase, dense cuenta cómo resolvieron las preguntas del examen. Y más que todo esas respuestas que les sirvan para ver cuánto aprendieron. No para sacar 100%, no para sacar una A en el examen, pero para que usted se dé cuenta qué fue lo que le falló. Si no falló una buena nota, si no sacó una buena nota, es porque algo anduvo mal. Y entonces ahí es tiempo de meditar. ¿En qué fallé? Y las pruebas a nosotros, hermanos, definen qué tan bien estamos metidos en el Señor. Las pruebas es cuando el maestro muchas veces está callado. En una prueba, recuerdo cuando yo estaba en la escuela, el profesor decía, no me pregunten porque ahora se me olvidó todo. Y estamos delante del examen, delante de la prueba, y solamente nuestra experiencia, lo que hayamos aprendido durante la clase, nos va a traer la respuesta. Pero entonces mi reacción a la prueba va a decir qué tan espiritual estoy. ¿Qué tan maduro espiritual estoy siendo? Durante esta prueba, ¿qué reacción estoy teniendo? ¿Sigo perseverando o me hago para atrás? Tiro la toalla, como dicen.
Esa prueba va a sacar de nosotros lo que en realidad hay dentro, lo que en realidad tenemos de Cristo. Hemos visto personas que pasan por diversas pruebas y nosotros las vemos ahí fieles. Muchas de estas pruebas tienen que ver con la pérdida de un ser querido y creo que es una de las luchas más fuertes que tenemos. Una de las pruebas más fuertes que cada uno de nosotros podemos experimentar. Y estos 2 últimos años para cada uno de nosotros sé que ha sido difícil. Hemos perdido seres queridos. Ahí vino la prueba. Pero muchos ya no están. Decidieron mejor quedarse, acomodarse donde el enemigo quería que se acomodaran. Nosotros, por la gloria de Dios, aquí perseveramos. Sé que no es fácil. Pero en esta tarde usted siéntase gozoso, siéntase con una alegría inmensa de parte de Dios, que a pesar de las luchas que ha pasado, usted persevera en el Señor. Está aquí, quizás llegó cansado, quizás usted llegó con la batería ya marcando que está vacía. Quizás inclusive, voy a decir algo bien fuerte. En México hay un dicho que dice, estoy esperando que ya la tierra me trague. No sé cómo lo dirían en otro país. Muchos de nosotros, aunque estamos en el Señor, hay situaciones que nos llevan a ese pensamiento. ¿Por qué no me muero? Y como ya somos bien espirituales, le decimos al Señor, Señor, llévame ya. Pero ya lo que queremos es desaparecer por diferentes pruebas que hemos pasado. Pero entonces esta prueba tiene que sacar lo mejor de nosotros. Esta palabra prueba viene del original griego peirasmos. Disculpe si no lo pronuncio bien. Peirasmos, que quiere decir una persecución o una aflicción causadas por el mundo o por Satanás. Así que no es el pecado. Si yo estoy en pecado y tengo luchas, la razón es por el pecado. Necesito alinearme con el Señor. Pero hay muchas luchas, hay muchas pruebas que nos van a traer persecución, nos van a traer aflicción. El día de ayer yo llegué temprano para poner el químico que ponemos en la iglesia para desinfectar. Recuerdo que eran como las 9, antes de las 9, y todo estaba oscuro, pero tenemos una luz que dejamos encendida y cuando yo abro la puerta para ver la luz ahí, solamente es una luz pequeña. Ahí donde estaba alumbrando la luz había varios insectos moviéndose. Y entonces ahí el Señor empezó a hablarme. Dice, la iglesia es como esta luz. La iglesia, cuando es una iglesia llena del Espíritu Santo, tiene que ser la luz del mundo. Y por eso los gusanos, los insectos, los demonios, las luchas, las pruebas, siempre van a querer venir a distraer donde está la luz. Oh. Y el Señor decía, pero si ustedes son firmes, si ustedes permanecen fieles, a pesar de las heridas, a pesar de las luchas, ustedes van a perseverar y van a alcanzar mi victoria. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Le pregunto. La meta de la iglesia, sí, podemos ganar almas, podemos ser renovados, podemos ser llenos del Espíritu, pero la meta de la iglesia es que cuando Cristo diga, ven iglesia mía, te espero, ahí estemos usted y yo con Él. La meta de la iglesia debe de ser siempre estar con Él para siempre. Ahora, para llegar a esa meta vamos a pasar muchas luchas, vamos a pasar pruebas. Y yo no quiero que este mensaje a usted le provoque temor, no. Tenemos nosotros el poder de Dios en nosotros, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero mientras más buscamos de Dios, las luchas van a incrementar. ¿Me escuchó? De hecho, hay muchas personas que no quieren servir en la iglesia por las luchas, por las pruebas. Pero si es usted un verdadero hijo de Dios, si el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted va a decir, a pesar de las luchas, voy a seguir a Cristo. Y yo le voy a servir, yo tengo dones, yo tengo un llamado, sin importar el precio que se tenga que pagar, yo voy a servir a mi Cristo. Este es el tema que yo quiero compartir con ustedes. La iglesia tiene pruebas, pero ahí está Dios para afirmarnos. El mundo, el pecador tiene pruebas, pero primero tienen que hacer a Cristo el Señor de sus vidas. Y si en esta tarde tú llegaste a este lugar
y no tienes a Cristo, te vamos a invitar para que hagas a Cristo el Señor de tu vida. Quizás tú estabas en la iglesia, quizás tú te reunías, quizás tú eras el centro del Señor Jesús, lo tenías en tu vida y te has alejado, pero en esta tarde, por favor, no pierdas el tiempo. Acércate a Cristo. Esta mañana yo estaba orando, Señor, que esta palabra llegue a todo aquel que la necesita. Y me di cuenta cuando ustedes levantaron la mano que casi el 100% están pasando por una lucha y por una prueba. Pero esta mañana mientras oraba que el Señor ministrara, yo ya tenía mi mensaje ya escrito y el Señor me dio una palabra para 3 personas. Cuando digo 3 personas no quiere decir que son 3 individuos, son 3 tipos de personas que hoy están acá y necesitan escuchar esta palabra que viene de parte de Dios. En la primera persona o el primer grupo de personas son aquellos que están atravesando un presente inseguro, que su presente está siendo sacudido y has perdido la fe en el futuro. ¿Entendimos? Tú hoy estás que no sabes para dónde vas a ir por las pruebas, por las luchas, y el día de mañana para ti te parece incierto. No sabes si va a estar Dios en el futuro. Para ti ese es este mensaje. El otro grupo de personas es aquella persona que lleva una carga muy pesada por muchos días, por muchos años. Has venido cargando esa lucha, esa prueba, pero es tiempo de que se la entregues a Dios en esta tarde. Esa lucha no es tuya. Esa carga no te pertenece a ti. Por eso Jesús dio su vida en la cruz y resucitó. Tú eras una persona que tenía gozo, que tenía paz. El gozo de Dios no tiene que ser con siempre tener una sonrisa y enseñar los dientes. El gozo tiene que ver con que tú tengas paz, que tú tengas la seguridad de que Cristo está contigo y que si Él nos llama en este momento nosotros nos vamos. Ese es el gozo. Pero has perdido el gozo y el Señor en esta tarde quiere que nuevamente tengas este gozo. El tercer grupo de personas, a ti que estás luchando con tus propias fuerzas para vencer esa prueba, para vencer esa lucha, no lo vas a lograr. Con tus fuerzas no lo vas a lograr. Es por eso que el Señor te trajo en esta tarde a este lugar, para que tú en el nombre de Jesús permitas que Dios luche en esa prueba. Tú lo que tienes que hacer es llenarte de gozo. En esta tarde tú le puedas decir: Señor, aquí está mi lucha. Te la entrego. Ya no me voy a preocupar más. Te la voy a entregar. Entonces ahora sí entremos a la enseñanza. Como hijos de Dios, ¿cómo enfrentamos entonces las pruebas? Veamos el libro de Santiago, un libro bien pequeñito, pero es un libro muy poderoso, que tiene algunas verdades que nosotros queremos entender o practicar en esta tarde. Número 1, como recién decía, debemos de enfrentar las pruebas ¿cómo? Con gozo. A veces nosotros enfrentamos las pruebas tristes, enojados, molestos. Hermano, pero si usted supiera lo que me hicieron. Yo era el mejor trabajador de la fábrica, de la compañía donde trabajaba, el único cristiano, y a mí fue el único que me corrieron. Ese no se puede entender. Pero en el Señor no podemos entender. En el Señor tenemos que caminar por medio de la fe. Entonces, para enfrentar estas pruebas debemos de tener gozo. No perdamos el gozo. El gozo es parte del fruto del Espíritu. Se dio cuenta ahí en Gálatas 5, no lo vamos a leer. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Habla del fruto del Espíritu. Y una característica importante del fruto es el gozo. El Señor viene por una iglesia llena de gozo. Y nosotros muchas veces las pruebas nos entristecen. En otras palabras, muchas veces las pruebas nos desganan. Creo que esa es una palabra muy mexicana, no sé si se entendió bien. O sea, no tenemos ganas. Sí, llegamos a la iglesia, pero no hacemos las cosas con excelencia como lo veníamos haciendo. Simplemente llegamos a un lugar solamente por estar, pero ya no tenemos gozo.
ya no sentimos la presencia de Dios. Entonces nosotros, si queremos vencer en las pruebas, nosotros debemos enfrentarlas con gozo. Fíjese lo que dice Filipenses 4, versículo 4 y 5. Aparte del gozo, aquí el apóstol pone una palabra un poco más complicada: regocijaos. Esta palabra regocijaos le está hablando a aquel que perdió el gozo. Aquí le está diciendo: llénate nuevamente de gozo. Pero ¿dónde nos vamos a gozar? En el Señor siempre. No algunos días, siempre. Y luego vuelve y dice: regocijaos. 2 veces en un versículo el apóstol le recuerda a la iglesia que debemos regocijarnos. Yo sé que para muchos está haciendo esto un poco difícil. ¿Cómo yo me voy a regocijar? ¿Cómo yo me voy a gozar en medio de esta lucha, en medio de esta prueba que me ha hecho llorar, esta prueba que me ha hecho sentir solo, esta prueba que a veces yo siento que ya no puedo seguir adelante? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que solamente pongas tu mirada en el Señor. Mantengamos nuestro gozo en el Señor siempre, pues de ahí es donde viene la recompensa. Cantábamos hace unos minutos, no sé si recuerdan, la letra de una de las canciones. Dice que el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Es decir, por medio del gozo ahí vienen las fuerzas. Cuando yo me gozo en el Señor, ahí vienen las fuerzas. Yo no me gozo con lo que sucede a mi alrededor. Si yo me gozara con lo que sucede a mi alrededor, usted me miraría llorando siempre, lleno de coraje. Y sabe que el mundo hace muy buen trabajo para sacar de nosotros lo que la carne quiere. Solamente abra los ojos y usted va a darse cuenta que el mundo está lleno de pecado. Y todo eso viene a distraernos de la presencia de Dios. Yo me reía porque fíjese, el otro día, hace unos años atrás, yo desperté y fui al baño como todos, limpié mi cara, pero hago esto delante del espejo. Y no sé cómo, pero alcanzo a ver que aquí en mi cabeza ya me falta pelo. Y hace 6, 7 años. Y fíjese cómo Satanás usa cualquier cosa para atrapar nuestra mente. Y cuando yo vi aquello dije: uy, me estoy poniendo viejo. Y empezaron otros pensamientos: se te va a caer todo el pelo, ya no vas a servir, te vas a hacer un viejo que no va a poder hacer nada. Y dije: no, tranquilo. ¿Quién eres tú? Tú no te dejas llevar por lo que diga tu mente o lo que diga Satanás. Tú eres quien Cristo dice que tú eres. Y un día yo estaba orando y: Señor, mira que esto me ha quitado un poco, decía yo, un poco de paz. Pero en realidad me estaba preocupando mucho, porque yo decía: ¿cómo es posible que mi pelo se esté acabando? Y esa voz nuevamente: te estás haciendo viejo, te estás haciendo viejo. Y seguía orando y de repente otra voz que me dice: ¿sabes qué? Todo mundo se hace viejo. No hay nadie que va a quedarse así como es. Pero entonces el Señor me traía a la mente, lo voy a decir más adelante y lo digo ahora nuevamente, el versículo de Juan 10:10, que dice que el enemigo, ¿para qué vino? Para matar, destruir. Pero dice Jesús: yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida eterna. Así que yo voy a desaparecer de este mundo, no sé cuánto, 80, 90, 100 años, no sé. Pero si yo permanezco fiel al Señor, si yo sigo enfrentando las pruebas con gozo, yo voy a tener vida eterna con Él. Le guste a Satanás o no le guste, pero esa es una realidad. Usted sabe por qué Satanás nos ataca tanto con las pruebas, con las luchas y más con los pensamientos. Porque Él sabe que Él nunca va a obtener el lugar donde nosotros vamos a estar. Él nunca va a estar ahí. La tierra prometida, el lugar donde vamos a estar con el Señor reunidos para siempre, se le ha prometido a todo aquel que cree en Jesucristo y que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, dice la Escritura, será verdaderamente salvo. Satanás no va incluido ahí. Por eso él busca cómo tumbarnos, cómo desanimarnos, cómo echarnos para atrás. A veces hasta perdemos la ilusión de la vida.
A veces ya pensamos que no vale la pena seguir viviendo. Ojo, mejor sería que yo me fuera con el Señor, mejor me quito la vida. Esa es una mentira. Porque si tú te quitas la vida, porque ya perdiste las fuerzas, tú no vas a estar con el Señor. El único que te puede quitar la vida es el que la dio. Nadie más. Entonces, una vez que nosotros hemos logrado tener ese gozo, hermanos, una vez que enfrentamos las pruebas con gozo, nosotros caminaremos en victoria. Fíjese, asombroso que después de las pruebas el Señor tenga una recompensa para nosotros. Veamos lo que dice Mateo 5 del 10 al 11. Mateo 5 del 10 al 11. Lo voy a leer en la traducción viviente. Me gustó esta traducción. Creo que ahí la van a poner en la versión 1960. Pero fíjese lo que dice. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. El versículo 11 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Se dio cuenta lo que dice ahí? Mientras nosotros sigamos a Cristo, vamos a tener persecución, nos van a perseguir, van a decir cosas muchas veces para herirnos, para mentirnos. Y eso es bien difícil. Cuando alguien dice algo que usted sabe que no es una realidad, una mentira de usted. Cuando alguien lo persigue, siempre le está diciendo cosas que ustedes le dañan, que nos hieren. Pero ¿sabe qué? Como nosotros somos hijos de Dios, tenemos que contestar ¿cómo? Con amor, con sabiduría. Por eso el tema de esta tarde: enfrentemos las pruebas con sabiduría. ¿Recuerdan en el mundo cuando nos decían algo? Cara de perro, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, le digo lo que hacía yo. Yo entraba a los golpes. Hombre, mujer, anciano, niño, lo que fuera. Pero ahora en el Señor dice que la venganza es de Él. Y una de las situaciones más difíciles para nosotros es callarnos la boca. Un predicador decía que para la mujer es bien difícil quedarse callada. Pero yo creo que para el hombre y para la mujer, cuando nos hieren, cuando hay algo que nos lastima, es bien difícil quedarnos callados. Pero si nosotros logramos quedarnos callados, hermano, nosotros encontraremos la paz de Dios. Ahí voy a decir: Señor, yo no voy a decir nada. Me acusaron, no me dieron el puesto que a mí me tocaba. Me pusieron como chancla. ¿Saben lo que significa eso? Como zapato. Ya ven que el zapato pisa por todos lados. Y nosotros muchas veces así somos en la boca de la gente. Dicen cosas necias de nosotros, mentiras, para hacernos quedar mal. Pero recordemos lo que dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. La pastora se fue. Ok, no le van a decir lo que dije. El otro día estábamos reunidos con la pastora y alguien le llamó a la pastora. Y le llamó solamente para hablarle mal de una persona. Esa persona ya no está en la iglesia. Pero le habló para hablarle mal de una persona que sí está en la iglesia. Y dije: uy, ¿qué le va a decir la pastora? Y yo pensé que le iba a decir 20,000 cosas o lo iba a llamar para luego ponernos a cuenta. No, ella le dijo: no, hermano, yo no creo lo que usted me dice. Él es una persona que todo el mundo acá la amamos, la bendecimos, y no es lo que usted me está diciendo. Dije: wow. Eso significa tener el amor de Dios. Pero qué difícil es responder de esa manera. Si alguien me está atacando, yo no sé para usted, pero para mí es difícil quedarme callado. Y yo quiero defenderme, pero no en el Señor. Entonces, enfrentemos las luchas con gozo. Número 2, debemos enfrentar las pruebas ¿con qué? Con fe. Leímos ahí los versículos 2 al 4. Debemos de enfrentar las pruebas con fe. Las pruebas desarrollan una fe perseverante en nosotros.
La fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando se encuentra a pruebas y a la oposición. ¿Cómo va a crecer mi fe? Cuando yo me enfrento a las pruebas. De otra manera no puede suceder. Santiago lo llama la prueba de nuestra fe. Ahí es donde nuestra fe está siendo probada. Algunas veces las pruebas llegan a la vida del creyente para que Dios pueda comprobar la sinceridad y solidez de nuestra fe. No es que la manda, pero Él la permite. Pero cuando yo estoy pasando por la prueba, ahí está viendo Dios cómo yo persevero. Y ahí Dios dice, mi hijo sigue perseverando, él tiene una fe sólida. Sigue congregándose, sigue amándome, sigue buscando de mi rostro, sigue llenándose de amor, llenándose de mi presencia. Mi hijo sí está creciendo su fe. Mi hijo sí está usando su fe para la que yo le envié. Mi hijo no está usando esa fe solamente para decir que tiene fe. Veamos lo que dice 1 Pedro 1:7. También le voy a leer la traducción viviente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. La pastora la semana pasada lo habló. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Entonces la clave está en no perder nuestra meta, que es estar con Cristo Jesús para siempre. En medio de las pruebas, hermano, recuerda quién te llamó. Recuerda a quién sirves. Recuerda por quién vives. Puesta la fe ¿en dónde? En Jesucristo. Pero entonces parte de la fe tiene que ver con quién creo yo que soy delante de Cristo. Cuando vienen las pruebas y nos dice, tú eres un inútil, a veces tomamos mucha atención y nos quedamos pensando, ¿será cierto que soy inútil? Y Satanás empieza así, eres muy inútil. No, pero soy poquito. Y le empezamos a dar cabidez al enemigo. Y viene otra vez, tú eres inútil, tú eres inútil. No puedes, no vas a poder. Y ya cuando dejamos que Satanás se meta con nosotros, llegamos a un punto que ya le dimos el control de nuestra vida a Satanás. Olvidamos dónde estamos parados en la fe. Si somos unos hijos de Dios que estamos parados en una fe sólida, cuando venga ese dardo del enemigo, yo voy a responder, no, te equivocas, Satanás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un hijo de Dios. Yo estoy en el camino a la perfección. No soy perfecto, pero estoy en ese camino. Tú no me vas a vencer. Yo no te escucho a ti. Yo te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera de mi mente, fuera de mi vida, fuera de mi casa. Tenemos autoridad, usemos esa autoridad. Tenemos armas, usemos esas armas, porque Satanás no nos puede vencer. Ahora nuestras armas, ¿cómo son? Son espirituales, no son carnales. Debemos de aprender que por medio de la fe nosotros podemos alcanzar esa promesa que Dios tiene. En medio de las pruebas, no sé si le pasó a usted, pero olvidamos que Dios está con nosotros. Seamos sinceros, cuando estamos en medio de una prueba fuerte, ¿cuántos se han sentido solos? Casi todos los que levantaron la mano. Pero es por naturaleza nuestra. Cuando estamos en medio de la prueba y de la lucha, pensamos, nadie está conmigo. ¿Quién me va a ayudar? Aún estoy en medio de la prueba y creo como que siento menos a Dios. Como que la presencia de Dios ya no me llena como antes. Llego a la iglesia, busco de la presencia de Dios, pero siento que Dios no está ahí. Ya no lo siento como lo sentía antes. ¿Será que Dios me está castigando? ¿Sabes qué? No. El que se siente así, soy yo. El que se siente solo, eres tú. Porque fíjese lo que dice Josué 1:5.
Nuevamente leo de la traducción viviente. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Si Dios promete estar con nosotros, hermano, Él lo va a cumplir. Pero tengo que hacer yo mi parte. Santiago, luego adelante, lea el capítulo 4, dice que acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces yo soy el que me tengo que acercar a Dios. Tenemos que quitar todo tipo de limitaciones, distracciones que nos impiden llegar a la presencia de Dios. Y muchas veces lo que nos está deteniendo son esas heridas del corazón, del alma, que venimos trayendo desde la niñez. Algunos de nosotros no fuimos coincididos en un matrimonio de un hombre y de una mujer que se amaban. Quizás nuestros padres se divorciaron cuando se enteraron que la mamá estaba embarazada nuestra. Quizás nuestra madre no nos quiso tener. Quizás de pequeños sufrimos abusos sexuales, abusos naturales. Nos maltrataron, nos hicieron menos que los demás hermanos. Dicen que el hermano mayor tiende a hacer a un lado la mamá si no tiene cuidado para enfocarse en los más pequeños. Quizás eso nos trajo heridas a nosotros. Quizás en nuestro país no tuvimos lo que ahora tenemos y eso nos formó una herida en nosotros. Pero ¿sabes qué? Has llegado tú a Cristo. Y tú por medio de la fe necesitas recibir esa restauración, esa sanidad, esa promesa de Dios que dice, yo estaré contigo para siempre. Suelta esas heridas. Quizás no has alcanzado tu potencial porque sigues herido. Hermano, si usted supiera lo que me hicieron, si tú supieras lo que me han hecho, pero eso solamente Dios lo sabe. Pero yo en esta tarde yo decido soltarme, dejar a aquella gente, aquellas personas que me hirieron, aquellas personas que me hicieron daño. Porque sabes, muchas veces esas heridas, el único que puede hacer algo soy yo. Entonces las luchas, vamos adelante, número 3, debemos ser perfectos para enfrentar las pruebas. Uy, la cabeza de muchos está volando ahora. Hermano, pero nadie es perfecto. Escuche esta palabra perfecto, viene del original teleios, que tiene que ver con la madurez espiritual de una persona. Cuando nosotros escuchamos la palabra perfecto, pensamos que es una persona sin mancha, una persona que está bien delante de Dios. Pero 75% de las veces que nuestra Biblia usa la palabra perfecto, tiene que ver con la madurez espiritual. Nosotros, ¿qué le estoy diciendo? Debemos de enfrentar las pruebas con madurez que viene de parte de Dios. No como un niño. ¿Qué pasa con su niño cuando le dicen no vas a comer el caramelo? Se suelta a llorar, ¿verdad? Empieza a patalear. Y a veces nosotros en lo espiritual hacemos eso con Dios. Tú quieres ir para allá y te dice Dios, no, para allá no vas, tú vas para acá. Y empezamos a patalear. Y nosotros nos buscamos esas luchas, nos buscamos esas pruebas y ahí estamos. Yo quiero ir para acá y Dios te dice, no, te quiero acá. Y estamos luchando. Entonces las pruebas debemos de enfrentarlas con madurez. Recuerda, por ejemplo, Pablo ahí en Corintios, Efesios y en Gálatas creo que les decía, dice, yo a ustedes ya les estuviera dando comida sólida, pero por su inmadurez les tengo que dar leche espiritual. Ustedes ya deberían de estar formando a otras personas, en otras palabras le estaba diciendo Pablo, pero a ustedes les tengo que seguir hablando cómo leer la Biblia, cómo orar, dónde está el libro de Génesis, dónde está el libro de Apocalipsis. Y nosotros muchas veces por medio de las pruebas, Dios se da cuenta que nosotros no hemos madurado. Seguimos siendo el mismo niño de hace 10, 15 años. Usted se imagina una iglesia llena de personas de 50, 60, 70 años
en pañales, bebiendo la mamila, ¿cómo le llaman? ¿Se imagina una iglesia así? Haciendo rabieta por todo. Y ya muchos de nosotros con barbilla, cabello blanco, pero todavía usamos los Pampers, los pañales. ¿Cómo le dicen? El chupón, el pacifier. ¿El cómo? Bobo. ¿Cómo le dice Ismael, tú que recién tienes una? ¿Cómo? El tete. ¿Se imagina una iglesia así? Pero ¿sabe qué? En lo espiritual, muchas veces Dios nos ve así. Y yo veo a Dios dándose en la cabeza, pero ¿cómo es posible? Si ya pudieran haber estado haciendo discípulos en las naciones y me siguen con esas rabietas, todavía con Pampers, haciendo del baño en los Pampers. Todavía hay que limpiarlos, todavía hay que darles de comer. ¿Cómo es posible que mi iglesia esté así? Seguimos siendo niños inmaduros. Pero si queremos pasar las pruebas adelante, lo tenemos que hacer. ¿Cómo? Por medio de la perfección. Y eso solamente se encuentra con la madurez espiritual. Deuteronomio 6, 5 y 6. Fíjese cómo se obtiene la madurez. Aquí Deuteronomio lo pone en blanco y negro. Dice, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si usted sigue leyendo el capítulo 6 de Deuteronomio, ahí el Señor le dice a Moisés, mira, diles que solamente amándome a mí con todo su ser, van a poder llegar a ser maduros. Y no solamente eso, sino que el Señor le sigue diciendo a Moisés, diles que también lo repitan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero ¿qué hablamos en casa ahora? ¿Hablamos la palabra de Dios? No. ¿Qué es lo que se habla en casa ahora? Si somos maduros, deberíamos de hablar siempre la palabra de Dios. Entonces, el próximo tópico, pidamos sabiduría a Dios para saber cómo enfrentar las pruebas. En medio de una prueba, lo primero que tengo que hacer, Señor, ¿cómo la enfrento? Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿A cuántos? ¿A cuántos le da sabiduría a Dios? A todos. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba, cuando viene el conflicto? Quiero meter espada. Quiero hacer todo a mi manera. No, me heriste, te voy a herir yo a ti. Me robaste, te voy a robar yo a ti. Hablaste mal de mí, voy a hablar mal de ti. Queremos hacer todas las cosas como nosotros queremos. Pero si yo quiero esta prueba pasarla y que el Señor me apruebe, lo primero que tengo que hacer, como dice ahí, es ir a Dios y pedirle sabiduría. Señor, ¿cómo enfrento esto? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay que pedirla. ¿Recuerdan lo que hablaba la pastora la clase pasada, el servicio pasado? Dice que la llenura del Espíritu, el Espíritu viene a nosotros y pone todas las herramientas que necesitamos. Entonces ahí las tenemos guardadas. Ocurre una situación, saco la herramienta del Espíritu. No la mía no funciona, sino lo que es el Espíritu. Entonces la sabiduría de Dios es la capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta desde el punto de vista de Dios, no el de nosotros. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está aquí, viene de acá, no de mi mente, no de mi forma de pensar, no de los libros que tengo por ahí escritos, que no sé ni de quién fueron escritos. Si yo quiero enfrentar las pruebas y ser aprobado, tiene que ser con la sabiduría de Dios. Seguimos leyendo ahí el capítulo 1 de Santiago, versículos 6 y 7. Fíjese cómo tenemos que pedir la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice, pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando.
Nada, ni absolutamente una pizca de duda tiene que haber cuando venimos delante de la presencia de Dios. Porque el que duda es semejante ¿a quién? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, ¿usted alguna vez pensó, ¿por qué dudamos? ¿Sabe por qué? Porque vemos las circunstancias alrededor. Ponemos nuestra mirada en qué puedo hacer yo. Uy, eso yo no lo voy a poder hacer. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero creo que yo no voy a alcanzar. Entonces, la fe tiene que estar puesta en el Señor siempre. Cuando venga la duda, ¿qué tengo que decir? Señor, en el nombre de Jesús, reprendo toda duda de mi mente. Recuerde que el enemigo siempre nos está acechando. De cierto, cuando usted busca en su diccionario, le voy a dejar una asignación. Busque la definición de la palabra Satanás. Y una de las definiciones de Satanás es el que está siempre acechando. El que siempre está hablando de usted. Cuando yo aprendí eso, dije, uy, Señor, todo el mundo va a estar hablando mal de mí. Porque sí, piensa uno de esa manera. Y yo era una persona que me gustaba quedar bien con todos. Le caía mal a alguien y eso me hacía sentir muy mal. Fíjese. Pero vine al Señor y me dice, hijito mío, le vas a caer mal a todo el mundo. Porque ahora tú estás en la luz. Entonces yo decía, Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra, ayúdame a ser un buen hijo tuyo, que lo que la gente diga de mí no me preocupe ni llegue a mis oídos, que digan. Y de repente como que uno escucha esas voces del pasado, las voces de la carne. En México se acostumbra muchas veces, y más los ancianitos, que de repente usted está caminando y de repente escucha un chillido en su oído. No sé si en otro país le pase. Escucha como un chillido en su oído y dice, uy, alguien está hablando mal de mí. No sé si en sus países lo hagan. En México pasa mucho. Y a veces yo estoy caminando y siento ese chillido por ahí. Y digo, Señor, bendícelo. Yo no quiero pasar tiempo en cosas. Pero démonos cuenta, siempre van a hablar mal de nosotros. Hablaron de Jesús. Criticaron a Jesús. ¿Qué me espera a mí? Jesús siendo Dios, tentado en todo, mas nunca pecó. Yo siendo pecador, imagínese lo que me espera. Pero entonces mi mirada tiene que estar puesta siempre en el Señor. Tenemos que pedir con fe. Esa sabiduría tiene que llegar con fe. Algunas veces no podemos sacar beneficio de nuestras pruebas, pues no le hacemos con fe. No sacamos beneficio de nuestras pruebas porque no lo hacemos por fe. Aún en las pruebas, la fe tiene que estar puesta en nosotros. Aún en las pruebas, mi fe tiene que estar puesta en el Señor. Número 5, enfrentemos las pruebas con un solo corazón. Hermano, pero si yo solamente tengo un corazón. Vea lo que dice el versículo 8 de Santiago 1. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Nuevamente leí la Nueva Versión Viviente. ¿Qué está diciendo ahí? Hay un escritor muy famoso, Charles Spurgeon, es un teólogo escritor, y él dice que cuando somos inconstantes, somos como una persona con dos corazones. Un corazón se lo dedicamos al mundo y otro corazón se lo dedicamos a Dios. ¿Entendió? En las pruebas debemos ser un solo corazón. Que nuestro corazón siempre esté dirigido a Dios. Cuando entramos y salimos de las pruebas, nuestro corazón tiene que estar puesto siempre en Dios. ¿Cómo nos sentimos en las pruebas? En las pruebas nos sentimos que hemos fallado. Pero ¿qué te dice tu corazón? Tu corazón que está lleno del Espíritu te dice, aguanta, hijo mío, que ahí está tu Dios que te va a sacar adelante. Pero si empezamos a escuchar lo que la carne dice, lo que dice el otro corazón, el corazón del mundo, ese corazón te va a llevar a la perdición.
Así que, hermano, en esta tarde, si tú sientes que estás ahí en esos dos corazones, tu corazón al mundo, tu corazón a Dios, decídete por el corazón de Dios, que solo ahí vas a salir en victoria de esa prueba. Olvídate del corazón que quiere lo del mundo. Olvídate de lo del corazón que quiere venganza. Tú vas a perseverar, tú vas a seguir adelante y estarás en victoria. La persona que resiste en la prueba será bendecido. A todos nos gusta eso, ¿verdad? Vea lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Si tú perseveras en medio de esa prueba, aquí dice varón, pero el original dice la raza humana, o sea, hombres y mujeres. Si tú perseveras, si tú soportas la tentación, si tú te mantienes sólido, si tú te mantienes con tu mirada en el Señor, tú vas a recibir esa corona, la corona de vida, que vamos a obtener cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pero la vida eterna, muchos piensan que solamente se experimenta cuando estemos con Cristo, pero no. ¿Sabía usted que la vida eterna se puede participar ahora? Usted puede experimentar la vida eterna. Por eso hay mucha gente que no tiene paz, no tiene gozo del Señor, porque han perdido esa vida eterna. Se han perdido en las pruebas. Llegan a la iglesia y ya la palabra no llega. Lees la Biblia y la Biblia no te llena. Vas en oración según tú y no hay presencia de Dios porque te has metido en las pruebas. El Señor quiere sacarte de ahí. Esta corona de la cual habla Santiago no es una corona como aquella que usan los reyes. Esta corona se refiere a la corona de olivos que se le daba a los atletas, simbolizando un triunfo perseverante. En los tiempos bíblicos se le entregaba una corona con olivos al que ganaba la carrera. Y ahora aquí Santiago dice, hay una corona para cada uno de los hijos de Dios, para todos aquellos que perseveran hasta el fin. Aquellos que a pesar de las lágrimas, a pesar del dolor, se mantuvieron firmes en el Señor. Un verdadero creyente tiene como cualidad inherente natural la perseverancia. Si tú eres un verdadero cristiano, ya estoy terminando, tú vas a perseverar. Le digo algo, estoy seguro que acá hay personas que ya se sienten sin fuerzas. Ya han perdido la visión que tenían. Las luchas, las pruebas te han cansado. Tú te sientes como que ya no vas para ningún lado. Los que saben manejar, los que saben guiar un auto, tú pones el auto en neutral y tú lo puedes empujar para adelante y para atrás. Tú te sientes como que ya no sabes para dónde vas, porque te has cansado, te has desanimado. Pero si Dios te trajo en esta tarde a este lugar, y los hermanos, amigos que nos están viendo por internet, es para que tú te levantes en esta tarde en el nombre de Jesús y perseveres hacia tu meta. El apóstol Pablo ahí en el libro de Filipenses decía, no es que lo haya alcanzado ya todo, pero prosigo hacia adelante por ver si logro llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta? Estar con Jesucristo para siempre. Pablo sufrió, tuvo luchas, pero él seguía adelante, no se conformaba. Un verdadero creyente tiene como una cualidad inherente natural la perseverancia, y la perseverancia en los santos, o sea la iglesia, es una evidencia de la vida de Dios, y esta persona está entregada por completo a Cristo. ¿Sabe que muchas pruebas vienen a nosotros porque no perseveramos? A veces nos llaman la atención en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Y mientras no nos llamaban la atención, estábamos dando ahí el 100. Pero nos llama la atención y ¿qué hacemos? Bueno, que lo haga otro. Dejamos de hacer las cosas como lo hacíamos.
porque no perseveramos. Hermano, ¿qué te pasó si tú antes hacías esto, hacías lo otro y ya no lo hiciste? Me cansé, yo no hago las cosas bien, me llamaron la atención. Pero Dios quiere que en esta tarde usted y yo nos levantemos y en medio de la prueba obtengamos esa bendición que viene de parte de Dios. Quiero hacer algo muy importante en este momento, pero quiero compartirle un testimonio rapidito. Hace unos años atrás, una persona que conocíamos nosotros se quitó la vida, se suicidó. ¿Qué había pasado con esta persona? Había perdido a su esposo, ya era una persona de edad, y se suicidó, se quitó la vida. Y cuenta una vecina que semanas atrás, antes de que ella se suicidara, ella empezó a decir: no tengo ganas de vivir, creo que sería mejor quitarme la vida. Y así, pláticas así. Pero dice la vecina, quizás esté jugando, no creo que tenga mucha importancia. Pero esto lo dijo ella hasta después que esta anciana, amistad nuestra, se había suicidado. Y ella dijo, si yo le hubiera dicho a alguien lo que esta vecina mía me estaba platicando, quizás ella nunca se había quitado la vida. Las pruebas, hermano, y le prediqué todo esto que yo le dije para llegar a este punto, porque esto lo sentí fuerte de parte de Dios. De hecho, este no era el mensaje que yo iba a predicar hoy, pero Dios sabe por qué lo trajo hoy. Y el Señor me decía, hay personas que están en varias pruebas, que han venido a su mente esos pensamientos. Y esos pensamientos no vienen de ti ni vienen de Dios. Esto es serio lo que le voy a decir. Esos pensamientos vienen de Satanás, porque Satanás vino para matar. Dios vino para que tú tengas vida eterna. Si has tenido tú esos pensamientos, no pienses que es un juego. En esta tarde le vamos a pedir perdón a Dios, porque el único que puede quitar la vida es el que la dio. Yo no. Vamos a hacer algo muy, muy delicado y le voy a pedir a todo mundo que cierre sus ojos. Y en las cámaras, por favor, enfóquenme a mí, no enfoquen a nadie. Todo mundo con los ojos cerrados. Todo mundo, nadie con los ojos abiertos. Voy a esperar que todos cierren sus ojos. Esto es muy delicado lo que vamos a hacer. Todo mundo con sus ojos cerrados, por favor. Ahora, a ti que has tenido esos pensamientos de suicidio, de quitarte la vida, quizás muchas veces son como voces que te dicen, quítate la vida, tú no sirves para nada. Yo te voy a pedir que levantes tu mano y la bajes y vamos a orar por ti. Ahora, levanta tu mano. Si hay alguien que ha tenido esos pensamientos, en el nombre de Jesús, puede bajar su mano, puede bajar su mano, puede bajar su mano, puede bajar su mano. Una vez más, ¿habrá alguien más? Levanta tu mano y bájala. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Ahora todo mundo, por favor, ponga su mano en su pecho, todo mundo, mientras el grupo de alabanza pasa. Vamos a hacer una oración, especialmente los que levantaron su mano. Y toda la iglesia. Quizás no te atreviste a levantar tu mano, pensaste que te íbamos a avergonzar. No, aquí no se trata de avergonzar a nadie. Pero tú que tuviste esos pensamientos, ahora y toda la iglesia vamos a hacer esta oración. Juntos todos hagamos esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que te he fallado con mis pensamientos, con pensamientos de quitarme la vida. Te pido perdón. Te pido en el nombre de Jesús que no me deseches. Mi vida te pertenece. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a restaurar mi mente, a restaurar mi vida.
y que a partir de ahora pueda servirte con todo el gozo, con todo el amor y con toda la fe que tú has puesto en mí. En el nombre de Jesús. Amén.